Las iglesias en Creta estaban viviendo desafíos grandes. La sociedad era una sociedad muy dura, muy difícil, y las iglesias eran muy nuevas. Y había toda clase de desafíos, externos, internos, falsas enseñanzas. Y sobre todo el desafío más grande es que las iglesias no tenían liderazgo bíblico y calificado. No había hombres que estén cuidando, enseñando, guiando las iglesias. Así que Pablo va a escribir a Tito esta carta para que él pueda hacer esa tarea, recorrer ciudad tras ciudad y afirmar a los líderes y acompañar a las iglesias a poder ordenarse y vivir de acuerdo al llamado, al alto llamado que habían recibido de Dios. Y arranca el capítulo 1 explicando ese contexto y hablando acerca de la necesidad de líderes fieles para la iglesia. Y después el capítulo 2 va a explicar que la iglesia toda tiene que estar viviendo de acuerdo a las instrucciones bíblicas, que los líderes están ahí para dar instrucción, para dar ejemplo, pero no hay nadie que quede afuera, porque al final todo el mundo está observando a la iglesia. Y la iglesia tiene que ser un testimonio del poder salvador de Dios. La iglesia tiene que adornar el evangelio con su forma de vida, con su conducta. Así que va a dar unas instrucciones ahí de cómo deben hacer esto. Y cuando termina el capítulo, en el versículo 11 al 14, Pablo va a explicar que la iglesia no podría hacer nada de esto a no ser por la gracia de Dios. La gracia que está obrando en el corazón de los creyentes es lo que está haciendo que los creyentes puedan vivir esto. Y esa es nuestra confianza, es que Dios en su gracia va a darnos la fuerza para poder obedecer. Y la gracia que nos salvó se convierte en la vida cristiana en un motor que empuja al creyente a vivir una vida de fidelidad. Y ahí explica cómo es que la gracia está obrando en el corazón del creyente hasta llegar al versículo 13. Y este es el versículo que les quería leer. Cuando explica todo el efecto que está teniendo la gracia en los creyentes, agrega en el versículo 13 esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pablo dice que una de las marcas de aquellos que fueron salvados por la gracia y que entienden la gracia y que están siendo motivados por la gracia es que ellos están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios diseñó las promesas para nuestro futuro como un estímulo constante para la vida espiritual. Debería ser natural todo hijo de Dios, por haber nacido de nuevo, por haber sido llamado a esa ciudad celestial, por tener la gracia de Dios que está obrando en su corazón, él es uno de estos que está aguardando esa esperanza gloriosa. Y no solamente el día de su conversión, él pensó en el cielo y él deseó el cielo y él confió en Cristo y en que él iba a venir a buscarle y a llevarle, sino que todos los días para el Hijo de Dios este tema es el deleite y el estímulo que Dios le dio para luchar y avanzar en esta vida mientras está esperando que Dios cumpla todas estas promesas. Entonces, este es el título que elegimos para esta serie de estudios que comienza hoy y que por 7 semanas vamos a estar como iglesia profundizando y entendiendo más. Es el tema el título que le pusimos a toda la serie fue Aguardando la esperanza bienaventurada. Me pareció que de todos los pasajes, este es uno de los términos más preciosos para hablar acerca de la escatología. Porque la escatología o los eventos futuros no es solamente un tema de curiosidad, sino que es el latir del corazón del Hijo de Dios,
que está ahí desde el primer día. Nos llama la atención, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Tesalónica y fundó la iglesia ahí, estuvo solo 3 semanas, pero después de 3 semanas, estos creyentes eran creyentes sumamente apasionados por el regreso de Cristo. O sea, las doctrinas de los eventos futuros no es para gente que ya ha avanzado mucho en su vida espiritual y que ya entiende suficiente de todo lo demás que es básico y entonces ahora puede ir a lo más complicado. Desde el día 1, el nuevo creyente tiene que entender esta esperanza gloriosa, bienaventurada, porque Dios lo diseñó para que marque toda su vida espiritual. Y a partir de ahí, cada día en el corazón del creyente, este conocimiento tiene que ir creciendo, se tiene que ir profundizando, tiene que ser esa fuente a donde vos vas a poder ir y encontrar todo lo que Dios puso ahí para ayudarte en la vida espiritual y que va a ser parte del efecto de la gracia de Dios en tu vida. Así que este es el título de la serie en general. Tal vez podríamos agregar algo más. No solamente esto es esencial para el creyente, esto es parte de su nueva vida y tiene que estar siempre con él, sino si tuviésemos que preguntar por qué deberíamos pasar tiempo estudiando los eventos futuros. La verdad es que esto es algo que no es muy común. Y tristemente, mucho de lo que hay ahí afuera, de que hablan de eventos futuros, está totalmente distorsionado, no es la enseñanza bíblica de estos temas. Entonces hay muchísima ignorancia en cuanto a esto. Y quiero responder esta pregunta. ¿Por qué es importante para nuestra iglesia que estudiemos en profundidad los eventos futuros, la escatología? Pensé en 2 razones. La primera razón es porque la escatología, como la llamamos en el lenguaje teológico, o los eventos futuros, representan el clímax o la culminación de toda la historia y toda la narrativa bíblica. O sea, si vos pensás en la Biblia como el mensaje de Dios para su pueblo, la escatología o los eventos futuros son el punto más elevado, son el cierre de la historia. Es lo que da sentido y muestra el destino de a donde todos los planes de Dios se dirigen. Una de las grandes inconsistencias de los creyentes en nuestro tiempo es que valoran muchas doctrinas, mientras que a la vez ignoran o desacreditan esta doctrina. Como si la doctrina del fin de los tiempos fuese a ser tan confusa, tan difícil, hay tanta controversia, hay tantas opiniones distintas, nunca nos vamos a poner de acuerdo, parece tan difícil de interpretar todos estos pasajes, que entonces lo mejor es dejarlo a un lado y enfocarnos en las cosas que realmente nos sirven. Ahora, quiero decirte que vos necesitas la escatología para entender la historia completa. La escatología no es un elemento menor. Como es el punto de culminación, como es el cierre de toda la historia, es un punto crítico para entender a Dios y sus propósitos para este mundo. Entender los eventos futuros te va a ayudar a entender la realidad que está sucediendo a tu alrededor. La historia del mundo no es una gran casualidad. Lo que está pasando alrededor tuyo, cada cosa que pasa, cada noticia que vos ves, cada situación que vivís, lo que vivimos en nuestro país y todo lo que se vive en el mundo, toda la historia de la humanidad, cada civilización, todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar, solo tiene sentido a la luz de este gran objetivo que Dios tiene para este mundo. Entender escatología es crítico para entender toda la historia del mundo, para entender dónde entrás vos y qué está pasando a tu alrededor. Si pudiésemos resumirlo en pocas palabras, podríamos pintar la historia del mundo de esta manera. El mundo ha estado en guerra desde la creación. Desde el huerto del Edén y la caída de Satanás,
Satanás se ha levantado contra Dios y su pueblo y sus propósitos. Y Satanás está tratando de llevar una agenda propia de lo que va a pasar en este mundo. Lo que Satanás se propuso, lo dicen ahí en los textos bíblicos, fue subir a lo alto y ser semejante al Altísimo. Satanás quiere ser el centro de atención de esta creación y quiere tener la gloria que le corresponde a Dios. Y él planeó cómo hacerlo. Y todos sus planes tienen su punto más elevado, su clímax, en el momento en donde Satanás planea crear una dictadura mundial y poner a un líder que va a gobernar no democráticamente el mundo, sino con la dictadura más feroz y el gobierno más totalitario que ha existido en toda la historia del mundo. Y él va a dominar el mundo con una autoridad nunca antes vista, con un poder sobrenatural dado por Satanás, y su objetivo va a ser, con ese gobierno, entregar a Satanás mismo la lealtad del mundo entero. Esto es lo que Satanás planea y todo se dirige hasta ahí, hacia ese propósito. Cada movimiento en el tablero de todo el marco político, económico, social que vos estás viendo alrededor tuyo, no lo está gobernando ni el G8, ni lo están gobernando los banqueros del mundo, no lo están gobernando ninguna de esas personas, lo está gobernando Satanás mismo, que está guiando toda la historia del mundo hacia ese objetivo que él se ha propuesto. Claro, nosotros sabemos que por sobre Satanás hay una agenda más grande todavía. Y es la agenda de Dios, que ha planeado permitir a Satanás que él progrese en sus planes hasta el punto en donde Dios lo va a permitir, porque Dios va de esa manera mostrar su gloria y su poder al condenar la rebelión del mundo y al salvar a su pueblo. Y entonces él va a establecer a su rey. Y él va a establecer un reino de justicia que va a existir por siempre, gobernado por Cristo, sobre su pueblo Israel, la iglesia y los salvos de todos los tiempos. Entonces, la historia de la humanidad no está pasando al azar. La única forma que vos tenés de entender el mundo y lo que te rodea, lo que pasó hasta ahora y lo que va a pasar, es entender el gran final de toda la historia. Y ese final ya está escrito. Ese final va a suceder y es inevitable. Ese final está siendo dirigido por Dios mismo. Entonces, necesitamos entender escatología porque es la única forma de entender la realidad. En segundo lugar, tenemos que entender la escatología porque Dios planeó que a través del estudio y el conocimiento de los eventos del fin, al creerlos y al vivir a la luz de estos eventos produzcan un efecto transformador en la vida del creyente. Déjame pasar rapidito por algunos textos del Nuevo Testamento antes de ir a Apocalipsis para que vos puedas percibir un poquito de ese efecto que Dios planea que el estudio de los últimos tiempos tenga en tu vida. Vamos a citarlos rápido, así que ahí podés anotarlos, si te da el tiempo buscarlos y si no yo los voy a leer. Pero te voy a dar una serie de efectos. ¿Qué produce en el creyente el conocimiento de esta esperanza bienaventurada y la fe en esta esperanza y la obediencia y la vida de acuerdo a esto? Bueno, en primer lugar, produce celo por la santidad. Produce celo por la santidad. Segunda de Pedro 3, versículos 11 al 13, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y esto hablando acerca del fin, está hablando acerca del momento en que Dios va a destruir todo este universo. Y entonces, a la luz de ese evento, mira lo que dice Pedro: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero dice que cuando nosotros entendemos a dónde se dirige este mundo,
Entonces, la respuesta obvia a esta pregunta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo que va a producir en el corazón del creyente. Romanos 13, 11 al 12 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 11 y 12. ¿Viste cómo Pablo usa el mismo argumento? Ya la noche está avanzada, está a punto de amanecer, el Señor viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir como la noche? No. Vivamos de acuerdo a esa realidad eterna que nos espera a la vuelta de la esquina. Vivamos como si ya estaríamos en la gloria. Vivamos como si ya estaríamos en el cielo mismo. Hoy, acá, vivamos como de día. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Notas que no estás siendo diligente en tu lucha contra el pecado? La escatología es la respuesta. Porque es imposible ver este panorama, creerlo y ser indiferente y seguir viviendo una vida mundana para las cosas de un mundo que va a ser destruido a las puertas de un juicio inminente y tu encuentro con Cristo, seguir arrastrándote en el pecado como si fueses a ser de este lugar. Entender la escatología, los eventos futuros, te va a empujar a querer vivir una vida santa y piadosa. Segundo lugar, te va a dar gozo en medio de la prueba. Te va a dar gozo en medio de la prueba. Primera de Pedro 1, 3 al 6, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Eso es escatología. Esa es la promesa, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Entonces Pedro dice, después de alabar a Dios por esto, y mirá lo que dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si vos crees que esto es todo lo que hay, la prueba que está llegando a tu vida hoy es devastadora. Es abrumadora, es una angustia insostenible, porque esto es lo que vas a tener que sufrir, entre comillas, el resto de tu vida. ¿Y qué es el resto de tu vida? Es nada. Es solo un poco de tiempo comparado con todas las promesas que Dios nos hizo. Cuando nosotros miramos la eternidad, entonces podemos tener gozo, aunque estemos en el sufrimiento y en la agonía más grande, como estaban los creyentes a los que le está escribiendo Pedro. Tercer lugar, nos va a dar paciencia en la dificultad. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8, describe una situación en el contexto difícil que estaban viviendo los creyentes. Por querer honrar a Dios, los creyentes en tiempos de Santiago estaban siendo abusados, maltratados por gente que se aprovechaba de que ellos tenían una disposición a servir. Entonces los patrones los contrataban a los creyentes y no les pagaban, y los creyentes sufrían esto, y por amor a Cristo ellos no se levantaban en protestas, no iban y amenazaban y atacaban a sus patrones. Entonces los patrones los tomaban como tontos a los creyentes y abusaban de ellos. Y Santiago les dice estas palabras: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Es difícil tu vida? ¿Hay personas difíciles? ¿Hay dolor? ¿Hay injusticia? ¿Hay maltrato? Lo que necesitas es pensar en la eternidad, es pensar en la escatología. Porque vos sos como un labrador que está labrando la tierra y tu corazón no está en este mundo, estás esperando hasta que llegue la recompensa
el día de la cosecha. Ahora sirvo, soporto, sufro toda esa injusticia, todo ese maltrato, pero mi mente está puesta en ese día. Y entonces puedo tener consuelo, gozo, puedo tener perseverancia, dijimos. Próximo, lo que voy a tener estudiando la escatología y creyendo esto y viviéndolo es consuelo aún en medio del dolor. Consuelo aún en medio del dolor. Primera Tesalonicenses, un versículo que vamos a estudiar la semana que viene, capítulo 4, versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Para los creyentes que veían a sus seres queridos ser asesinados por la persecución, veían a muchos de ellos sufrir y morir, ¿dónde venía el consuelo? De la confianza en los eventos futuros, de estas promesas, sabiendo esto. Ellos entonces no se van a entristecer como los otros que no tienen esperanza, porque creemos que Dios va a resucitar. La doctrina de la resurrección entonces da confianza. Próximo, trae compromiso con la vida de cuerpo. El pasaje es el de Hebreos, capítulo 10. ¿Se acuerdan? El versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el creyente que tiene en vista la escatología, los eventos futuros, va a tener la motivación necesaria para vivir la vida de cuerpo, para considerarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para no aislarme, sino para venir, para estar, para buscar esas relaciones y profundizarlas. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque el Señor viene. El día se acerca. ¿Cuál día? El día de mi encuentro con Cristo. El día del cual toda la Escritura gira alrededor, el día del clímax, de la culminación de todo. Ese día se acerca. Entonces no seamos perezosos, no demos nuestro corazón a este mundo. Vivamos en relaciones profundas. Fíjate cómo afecta esto también. Y el último, va a producir fidelidad en el servicio. Va a producir fidelidad en el servicio. Acá hay varios textos. Estudiamos hace poco en la iglesia 1 Corintios 3, 12 al 15, donde veíamos a Pablo advertirnos de que debemos estar involucrados sirviendo en la iglesia, edificando la iglesia y teniendo cuidado cómo lo hacemos. Porque todos vamos a estar delante de Cristo y Él va a evaluar toda nuestra vida. Y está la expectativa de gran recompensa o de pérdida de recompensa. Entonces, Pablo, ¿qué usa como argumento? Nuestro encuentro con Cristo. El día del juicio, el día de la evaluación, esa es la gran motivación para que el creyente no sea perezoso y se ocupe de la tarea que Dios le dio para hacer. Se ocupe del servicio, se ocupe de usar sus dones, se ocupe de seguir a sus hermanos aun cuando no ve fruto. ¿Por qué lo hace? Porque conoce los eventos futuros. Él sabe lo que viene. Entonces, vive de esa manera. Ahí, 1 de Pedro 4, anótenlo, después lo pueden leer, 7 al 11. Pedro también, hablando de nuestra expectativa futura, ahora habla de que frente a eso, como creyentes, vamos a entregarnos al amor, a la hospitalidad, al uso de nuestros dones. Lo mismo. También 2 Timoteo 4, 1 al 2. Cuando Pablo le dice a Timoteo que no abandone su lugar como pastor en la iglesia, porque va a rendir cuenta a Cristo, delante de Dios y de Jesucristo. Delante de Él yo te encargo que prediques la palabra. Entonces la escatología es lo que hace que un pastor no abandone y que siga su labor, porque él va a rendir cuenta por cada cosa que hace. Él va a predicar la palabra por temor a Cristo y él va a hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, estos son algunos de los textos que en el Nuevo Testamento nos muestran lo importante que es que vos mantengas en tu mente esta esperanza bienaventurada. Que vos la conozcas, que vos la creas, que vos vivas a la luz de esto. Y aún en este momento, vos sos tentado a menospreciar la verdad que estás a punto de escuchar. Como si habría cosas más importantes
que hacer, tu mente ahora mismo, mientras yo estoy predicando, vuela a otros lugares que te resultan más interesantes, más atractivos. Aún saliendo de este lugar, después de escuchar un buen concepto, vos vas a ser tentado a seguir la misma rutina que seguías antes de llegar a la mañana. Y que esta predicación no tenga ningún efecto en tu vida. Pero quiero decirte, si vos escuchás la enseñanza esta mañana, si vos la escuchás con un corazón humilde, con fe, y vos estás dispuesto a responder la verdad de la que vamos a hablar y que vamos a hablar en las próximas semanas, tienen el poder para transformar y revolucionar toda tu vida, para darte las herramientas para poder vivir de una manera fiel y que el Señor te enriquezca con mucho fruto para toda la eternidad. Entonces, quiero animarte a escuchar las enseñanzas que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Hoy vamos a arrancar en un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Así que pueden abrir sus Biblias ahí. Y si bien ya tomé unos minutos para introducir la serie, quiero tomar ahora unos minutos para introducir este pasaje. Vamos a estudiar estos 3 versículos en los minutos que nos quedan. Pero antes de estudiarlos, quiero recordarte el contexto. En nuestra iglesia, hará unos 12, 13 años, estudiamos todo el libro de Apocalipsis. Y andan los audios todavía por ahí dando vueltas y podrías escuchar toda la serie. Pero la mayoría de ustedes llegaron después de eso, así que no han tenido mucho contexto o no hemos pasado por todos estos versículos. Así que déjenme darle un poquito de contexto en cuanto a esto. Saben que el autor del libro es el apóstol Juan. El libro mismo lo afirma en varios versículos. Se menciona a Juan en el versículo 4, por ejemplo, Juan a las 7 iglesias. En el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe. También en el capítulo 22, versículo 8, Juan se presenta como el autor. Y no solamente él dice ser el autor, sino que en su época nadie puso en duda que él haya sido el autor. Los primeros padres de la iglesia, todos escribieron reconociendo que Juan, el apóstol, había sido el que escribió esta carta, este escrito. Él lo escribió alrededor del 95 después de Cristo, cuando Domiciano era el emperador de Roma. Domiciano fue uno de los emperadores que se atribuyó ser un dios. Dentro de todo el politeísmo romano, también aparecía el emperador como uno de los dioses. Así que Domiciano imponía a todos que usen el título mi Señor y mi Dios para referirse a Él. Entonces, esto era promovido y defendido con un decreto de él. Era contra la ley hablar de Domiciano sin usar estos títulos que para él eran de honor y reverencia. Pero para el creyente, estos eran títulos que eran exclusivamente de Cristo. Es más, vos vas a ver cuánto Juan usa estos 2 títulos, Señor y Dios, como haciendo un contraste y mostrando, Domiciano dice que él lo es, pero él no es, él es un impostor. El verdadero Señor y Dios es Cristo Jesús. Entonces los creyentes eran buenos ciudadanos, ellos honraban a sus autoridades, pero ellos obedecían a Dios antes que al rey. Entonces se rehusaban a llamar a Domiciano mi Señor y mi Dios. Entonces él decretó al cristianismo una amenaza para el imperio y empezó a perseguir a los cristianos. Y arrancó con los líderes cristianos, entre ellos Juan. Para este momento, Juan era el último apóstol que quedaba vivo. Y según nos cuenta la tradición, porque no tenemos un registro bíblico de esto, se nos dice que lo apresaron a Juan y lo sentenciaron a muerte. Y lo iban a poner a Juan en una olla de aceite hirviendo para torturarlo y que él muera de esa manera tan cruel. Pusieron la olla a hervir y la tradición cuenta, no hay un registro bíblico, así que no sabemos si esto pasó así o no, pero cuenta que lo tiraron a Juan a la olla del aceite hirviendo y Dios milagrosamente lo protegió. No sabemos si esto pasó como un evento o no.
Pero lo que sí sabemos es que Domiciano no ejecutó a Juan, sino que en vez de ejecutarlo, lo mandó a la isla de Patmos, que es una isla en el mar Egeo, que está justo frente a la provincia romana de Asia, donde Juan había estado ministrando por muchos años, y lo pusieron ahí porque esta era una isla de torturas, de trabajos forzados, a donde llevaban a los peores criminales para que mueran trabajando en las minas. Así que lo pusieron al apóstol como un anciano en esa isla que Patmos significa mi muerte, en donde se esperaba que Juan muera. En esa isla es donde Juan va a recibir las revelaciones que están registradas en el libro Apocalipsis. Desde ese lugar es donde él va a escribir todo esto y va a enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor para que lean el mensaje de Cristo para ellas y reciban el consuelo que esta carta va a dar. Esto es lo que me llama la atención de esta carta. Juan está ahí sufriendo algo tremendo, inimaginable para nosotros. A veces nosotros pensamos, qué difícil que es mi vida. Te digo, si vos te pondrías al lado de los hombres como de los que estamos hablando, vos pensarías, nunca en toda mi vida tuve un mal día. Porque nada de lo que yo vivo se compara con lo que implicó para estos hombres vivir para Cristo y morir para Cristo. Estos hombres estaban viviendo una intensa persecución de torturas y muerte. Y Juan está en esta isla. Y allí, ¿qué es lo que va a recibir en esta visión? Escatología. Un mensaje que tiene que ver con el fin. ¿Por qué hablarles del fin? Recién explicábamos cómo Dios diseñó que su promesa, la esperanza gloriosa y bienaventurada, sea el consuelo, la firmeza, la herramienta para su pueblo. Así que este es el mensaje para un pueblo atribulado. Y lo que va a decir Apocalipsis es, Domiciano no es el que está en control. Dios está en control. Hay un trono en el cielo que gobierna. Y tiene todo bajo control. Y Él va a cumplir su propósito tal como fue anunciado. El libro de Apocalipsis, mira, tiene 404 versículos. De los 404 versículos, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Es increíble, ningún otro libro de toda la Biblia con tanto porcentaje se apoya en el Antiguo Testamento. Para poder entender Apocalipsis hay que entender el Antiguo Testamento muy bien. Pero lo que Juan está mostrando es que Dios, el mismo Dios que habló, que comenzó toda la historia en Génesis, es el que va a terminar la historia. Él ya lo anunció y Él va a cumplir todo lo que dijo. Dios es el que gobierna sobre todos. Y va a contar los eventos del fin para mostrar cómo Dios planea establecer ese reino del cual hablaba al principio. Y esa esperanza bienaventurada se va a convertir en el consuelo para esta gente, para esta iglesia. Así que estos primeros versículos que vamos a estudiar son el comienzo de este mensaje. Todo el libro de Apocalipsis se estructura siguiendo el versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Este versículo da el bosquejo de este libro, donde Cristo le dice a Juan que escriba las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con una visión que tuvo Juan de Cristo, que la relata en el capítulo 1, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, que son las iglesias de ese tiempo, que son el capítulo 2 y el capítulo 3, y después del capítulo 4 hasta el final, son las cosas que van a ser después de estas. Tienen que ver con estas predicciones futuras de las que vamos a estudiar también más adelante. ¿Por qué elegí este pasaje de Apocalipsis? Le digo, lo que vamos a hacer en las próximas 7 semanas no es estudiar Apocalipsis, vamos a estudiar eventos futuros y vamos a ir a diferentes textos. Pero el primer texto tenía que venir de Apocalipsis. Tenía que venir de Apocalipsis porque este libro es el libro clave para entender la escatología. Lo es porque este libro combina todas esas referencias del Antiguo Testamento, esas 278 referencias,
y las une para mostrar el cuadro completo del propósito de Dios para Cristo y su reino y su pueblo como ningún otro libro, ningún otro pasaje. Entonces el libro de Apocalipsis es como un punto de conexión para entender la escatología bíblica. Algunos lo han llamado, es como un punto neurálgico, es el punto del cual todo se desprende, hacia donde podés llegar a todos los demás conceptos de la escatología. Es el punto central para entender esta doctrina. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos, este es el título del mensaje de este pasaje de Apocalipsis 1, del 1 al 3, yo le puse una introducción a la profecía bíblica. La serie se va a llamar Aguardando la esperanza bienaventurado, pero estos 3 versículos los podríamos titular una introducción a la profecía bíblica, porque esto es lo que estos 3 versículos nos dicen. Estos 3 versículos nos van a preparar para estudiar Apocalipsis. Nosotros no vamos a estudiar todo Apocalipsis, pero estos 3 versículos nos van a explicar conceptos claves para entender la profecía bíblica en todas las Escrituras. Así que vamos a leer estos 3 versículos, ¿quieren? Y después vamos a ver esta introducción a la profecía bíblica. Dice así la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es entonces la introducción a la profecía bíblica. Podríamos dividir los 3 versículos en 3 conceptos, hablando acerca de la profecía bíblica. El primer concepto, vamos a hablar sobre la naturaleza de la profecía. Puedes anotar esto, la naturaleza de la profecía. Y en el versículo 1, cada palabra que aparece es digna de muchísima explicación, porque hay mucho contenido. Vamos a resumirlo, pero en este versículo se representa esto. ¿Qué es la profecía bíblica? La profecía bíblica no es como las profecías de Nostradamus o de los mayas o de los aztecas. No son las profecías comparables con nada de todo lo que este mundo ha conocido jamás. Las profecías bíblicas son algo único. Y estos versículos, este versículo puntualmente, nos explica algo de la naturaleza. ¿Qué hace a la profecía bíblica única? ¿Qué es la profecía bíblica? En primer lugar, mirá la palabra con la que comienza. Dice, la revelación de Jesucristo. Esta palabra, revelación, es lo que da el título a este libro, que en español tenemos Apocalipsis, lo cual es una transliteración de una palabra griega. Es la palabra con la que comienza todo este libro. Apocalipsis sería la primera palabra de esto. Apocalipsis sería en griego. Esta palabra, entonces, que da nombre a todo este libro, ha sido muy mal entendida. Hoy cuando vos pensás en Apocalipsis, pensás en algo como un gran cataclismo o algo así, ¿no es cierto? Cuando decís, esto fue de proporciones apocalípticas, ¿no es cierto? Y se usa la palabra como un adjetivo para describir algo catastrófico, algo terrible. Entonces a vos te suena Apocalipsis como eso, ¿no? Como una gran catástrofe que va a pasar. Pero Apocalipsis no tiene nada que ver con ese concepto. La palabra griega es una palabra compuesta que básicamente significa quitar la cobertura, descubrir, poner a la vista. Entonces, desde el comienzo, vos entendés que la profecía bíblica no es un código secreto que fue diseñado para que nadie logre entender lo que significa. Todo lo contrario.
La profecía bíblica fue Dios quitando el velo de lo que naturalmente no podríamos jamás acceder para que nosotros podamos ver y entender algo que Él quiere que sepamos. La profecía bíblica es revelación, no es confusión, no es ambigüedad, no es código, es Dios hablando claramente. Claro, la profecía bíblica tiene desafíos. Como yo te decía, si vos querés entender Apocalipsis, tenés que entender todo el Antiguo Testamento. Porque Apocalipsis se basa en las verdades del Antiguo Testamento. Entonces, claro, eso es un desafío. Pero para las personas que recibieron estos mensajes, ellos podían entenderlos claramente. El libro Apocalipsis va a tener también muchos símbolos, metáforas, símil, va a usar figuras de lenguaje. Pero todo esto, si usamos las reglas naturales de interpretación, van a ser claros. El libro Apocalipsis no es para expertos, es para creyentes sencillos que están sufriendo la persecución y que necesitan entender el clímax, el final de toda la historia, para poder vivir el hoy a la luz de ese mañana que viene inmediatamente. Entonces el Apocalipsis es la revelación, la profecía es eso, es revelación, es Dios hablando claramente lo que no podríamos ver de otra manera. Agrega algo más, es la revelación de Jesucristo. Esto de Jesucristo, los comentaristas lo han tomado en dos maneras distintas. De Jesucristo podría ser tomado como Jesús es el autor de esta revelación. Y si vos lees el versículo que sigue, te da a entender esto, que Dios le dio a Jesús, a Cristo, el mensaje, y Él a través del ángel se lo dio a Juan, y Juan se lo revela a los siervos, o sea, a nosotros. Entonces, Cristo, sin duda, es el autor de este mensaje. Cristo es el que nos hizo llegar esta revelación. Sin duda, el Cristo es la fuente. Pero la revelación de Jesucristo también puede ser tomada en el sentido de Cristo es el objeto de esta revelación. O sea, esta revelación se trata de Jesucristo. Cristo es lo que está siendo revelado en este libro. Y cuando vos estudias todo el libro de Apocalipsis, te das cuenta que esto es verdad. El centro del tema de Apocalipsis no es el evento futuro, es la persona de Cristo en el futuro. Los términos que aparecen en Apocalipsis giran alrededor de mostrarnos a Cristo como ningún otro libro de toda la Biblia lo muestra. Toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo, ¿no? Pero ningún libro de toda la Biblia nos muestra a Cristo como Apocalipsis nos muestra. Si miramos, por ejemplo, los evangelios, nos muestran a Cristo en su humillación, como un bebé en el pesebre, como un hombre caminando al lado del mar de Galilea, como un sacrificio pagando el precio por nuestro pecado. Los evangelios nos muestran a Cristo en su encarnación, pero Apocalipsis nos va a mostrar a Cristo en su glorificación. Porque después de su ministerio terrenal, Cristo ascendió a los cielos. Y ahora ya en el cielo no está en la misma condición que Él estaba acá en la tierra, como un hombre débil. Allá en el cielo está con una forma tan gloriosa que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies en el capítulo 1. Desmayado, no desmayado, seguía consciente, pero derrumbado delante de Cristo. Por el asombro de la gloria del Cristo que está ahora sentado a la diestra de Dios. Y nos va a presentar todo el libro Apocalipsis. El título que Apocalipsis usa para referirse a Cristo es el Cordero de Dios. Este título se repite en Apocalipsis más que en ningún otro lugar. Y de este concepto se va a derivar la imagen central para entender quién es Cristo en Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios. Pero entonces, ¿qué es la profecía? La profecía, dijimos, es revelación. Es Dios mostrando. Cristo es el eje de la profecía, es el tema de la profecía. Entonces quiero animarte a esto. No dejes que lo atractivo de los eventos futuros te quiten de la vista a Cristo mismo.
porque de eso se trata estudiar los eventos futuros. Se trata de Él, del amor de tu vida. Spurgeon dijo estas palabras, y creo que lo que era verdad en su tiempo sigue siendo verdad en nuestro tiempo. Dijo así: el gran error de muchos creyentes profesantes es que Cristo es para ellos un personaje de las páginas de la Escritura. Ciertamente, más que un mito, pero sin embargo una persona del oscuro pasado. Un personaje histórico que vivió hace muchos años e hizo las más admirables hazañas, por los cuales somos salvados, pero que está lejos de ser una realidad viva, presente y brillante hoy. Para muchos creyentes eso es todo lo que es Cristo. Es alguien asombroso del pasado, de las páginas de las Escrituras, pero lejos de verle en mi vida cotidiana. Y el libro Apocalipsis quiere traerte a Cristo de nuevo al centro de tu atención. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo. Lo próximo que nos va a explicar cuál es la fuente de la profecía que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dios es la fuente de esta profecía. Y acá el Dios le dio se está refiriendo se lo dio a Cristo. Entonces, el camino de la revelación nace en Dios. De Dios pasa a Cristo, de Cristo ahora vamos a ver el resto del proceso. Pero Dios es Dios y acá se está refiriendo al Padre, ¿sí? Está haciendo la distinción, no está diciendo que Cristo no es Dios, pero está haciendo la distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre es el que planeó lo que nos va a decir. Ahora, ¿por qué es importante cuando hablamos de escatología saber cuál es la fuente de la escatología? Pues vos tenés que saber que la fuente de la escatología bíblica no es Nostradamus. No es un hombre por ahí perdido, ¿no es cierto?, del cual sé muy poco y que murió igual que todos los demás y que no es cualquier persona, es Dios mismo. Ni siquiera la fuente de la profecía es Dios Hijo encarnado, sino que es Dios Padre. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, ¿se acuerdan cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal? Una de las cosas que le dijo a sus discípulos fue esto: del día y de la hora de mi regreso, nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe. Solo el Padre. Y el Padre, que sabe todas las cosas, aunque sabe el día exacto en que el Cristo va a venir, Él es la fuente de la profecía. Él es el que dio este mensaje. Él es el autor del libro de Apocalipsis. Es el Padre. Claro, lo escribió Juan con su mano, pero el que lo pensó y lo comunicó y se aseguró que llegara hasta nosotros no fue otro que el Padre mismo, que sabe todas las cosas. Porque Él lo decidió. Él decretó todas las cosas que iban a suceder y por eso Él puede hablar con suma autoridad acerca de todo el futuro. Y el Padre se lo dio al Hijo, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Acá Juan nos está dando un propósito. Cuando vemos la revelación, Dios tuvo en mente el propósito y de nuevo usa la palabra manifestar. Y es esto de dar a conocer, explicar, mostrar, hacernos entender, sería la idea, ¿no? No solamente quitar la cubierta, sino que lo veamos y lo entendamos. Manifestar a sus siervos. Los destinatarios, ¿a quién está dirigida la profecía bíblica? Están señalados acá. Son los siervos de Cristo. ¿Quiénes son los siervos de Cristo? Bueno, son todos los que antes eran enemigos, pero que fueron salvados por gracia y que ahora fueron traídos a la familia de la fe y habiendo sido antes esclavos del pecado, ahora pasaron a ser siervos de la justicia. Ahora fueron comprados por precio, entonces le pertenecen a Cristo y ellos voluntariamente ahora se someten a Cristo, aman a Cristo y quieren vivir para Cristo, sirven a Cristo. Los siervos son los creyentes. Y esto es otra cosa importante, la profecía bíblica no es un tema de curiosidad para los que no han nacido de nuevo. Los que no tienen un corazón que ha abandonado sus propios deseos y se ha inclinado a la voluntad de Dios. Y que ahora quiere vivir para Dios. Solamente los siervos de Cristo pueden entender las profecías bíblicas.
No es que un inconverso, alguien sin Cristo, no puede entender lo que estoy diciendo ahora, porque pueden entender mis palabras, pero no pueden percibir el valor de mis palabras. No pueden creer la realidad de mis palabras. No pueden someterse a la autoridad de mis palabras, porque no son siervos de Cristo. Y como no son siervos de Cristo, la profecía no es para ellos. Pero los que son siervos de Cristo, ellos escuchan estas palabras y dicen, esto es para mí. El Señor me los dio a mí. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia tan grande! A sus siervos. Y algo más entonces de las profecías. Suman la próxima expresión para manifestar a sus siervos. ¿Qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder. Yo decía hace un momento que la historia humana no es una gran casualidad. Cuando Dios habla de los eventos futuros, Él no está adivinando, ni siquiera está previendo una posibilidad que tiene un gran porcentaje de chances de suceder. Él no está pensando de esa manera en la profecía. Esta expresión debe suceder marca una necesidad ineludible. Podríamos relacionarlo con un decreto absoluto de Dios que garantiza que estas cosas son tan ciertas como las que ya pasaron. En la mente de Dios, el futuro es tan real y es tan seguro como el pasado. Para Dios no hay diferencia porque Él no está limitado al tiempo como nosotros. Y las cosas delante de Dios que no sucedieron en nuestra línea de tiempo, solamente en Dios es la sucesión de eventos que requiere que eso pase. Pero el hecho de que eso va a pasar no está en duda. No es que esto podría pasar, esperamos que pase, deseamos que pase. Estas cosas deben suceder, necesariamente. Ahora, el creyente no vive con el concepto fatalista o determinista de las falsas religiones orientales o de otras religiones del mundo. El saber que las cosas que Dios determinó van a suceder no nos hace a nosotros dejarnos a la deriva. No nos hace a nosotros pensar, bueno, entonces yo no puedo hacer nada, lo que va a pasar, va a pasar. Claro que no, nos hace responsables, pero nos hace vivir seguros, porque el futuro ya fue escrito por un Dios soberano, nuestro Padre Celestial, que nos hizo todas estas promesas y que nos dice exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces el libro de Apocalipsis es eso. Es a Dios hablando de lo que viene. Y agrega algo más. Esto viene pronto. Cuando vos escuchás la palabra pronto, lo primero que pensás es, falta poco tiempo para que pase, ¿no? Entonces vos decís, espera, Matías, esto se escribió en el tiempo de Juan, pasaron 2000 años. ¿Cómo es que va a pasar pronto? No fue pronto. Es que la palabra pronto no quiere decir dentro de poco. La palabra pronto más bien es la palabra rápido. Las cosas que deben suceder, podríamos cambiar ahí la palabrita en tu traducción, podés cambiarle ahí entre paréntesis, en vez de donde dice pronto, ponele la palabra rápido. Las cosas que deben suceder rápido. Te digo que podés poner la palabra rápido porque te acordás que Juan, él usa esta misma palabra en otro pasaje. Él cuenta en el Evangelio de Juan una situación que podría ser un tanto interesante que Juan la cuente, porque él cuenta que cuando Jesús resucitó, llegaron las noticias de que la tumba estaba vacía. Así que él salió con Pedro a la tumba y corrieron con todas sus fuerzas a la tumba y Juan humildemente te pone que él le ganó a Pedro en la carrera. Y él usa esta palabra, él dice que él corrió más rápido. La misma palabra que usa acá. Llegó antes que Pedro. Entonces, la idea que transmite esta palabra es la rapidez del evento, no lo próximo que está a suceder.
la palabra griega que se usa acá es la palabra takei, que es la palabra de la que nosotros tomamos nuestra palabra tacógrafo. ¿Qué es un tacógrafo? Está, muy bien. El que manejaba el colectivo lo sabe, ¿no? Porque ahí en el velocímetro algunos colectivos traían antes un aparatito que medía la velocidad y registraba todo, ¿no es cierto? El tacógrafo es el que mide la velocidad. Y viene de este concepto griego, ¿no? De esta palabra, velocidad, rápido. Entonces, cuando dice acá que estas cosas van a suceder, deben suceder pronto, rápido, lo que está indicando más bien es que no sabemos cuándo van a suceder, pero cuando sucedan no van a tardar mucho tiempo en cumplirse todas. Todo el libro de Apocalipsis narra los eventos que básicamente suceden en un periodo de 7 años. Y es más, la gran parte del libro de Apocalipsis se enfoca en solo 3 años y medio. Entonces no estamos hablando acá de miles de años. No. Cuando estos eventos comiencen en una velocidad tremenda, todo se va a cumplir. Todo lo que Dios había anunciado, todas estas cosas van a suceder rápido, una tras de otra. Y termina, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta expresión, cuando usa y la declaró, habla un poquito de la metodología de la revelación. Porque en español no se percibe, pero la palabra declaró usa la misma base de la palabra para milagro o señal o sí, señal sería la idea. Estaba pensando en otro sinónimo. Entonces, o símbolos, esa era la palabra que se me estaba viniendo a la mente, la palabra símbolos. Entonces, acá se agrega un concepto más. La forma en la que Dios está dando esta revelación es por medio de símbolos, lo cual es muy claro cuando empezás a leer Apocalipsis. Cuando vos lees esto, ¿no es cierto? Que Dios la declaró o la ilustró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan, nos está mostrando el método. ¿Por qué Dios, si quería de una forma tan clara hablarnos de los eventos futuros, por qué en vez de explicarnos precisamente con palabras directas lo que iba a pasar, por qué nos dio un cuadro, una imagen? ¿Por qué nos habla del dragón que persigue a la mujer que acaba de dar a luz el hijo y que tira agua y la mujer se esconde en el desierto y la tierra se protege a la mujer y el agua no mata a la... ¿Por qué de esa manera dárnoslo? ¿Y por qué no decirnos directamente, el anticristo va a perseguir a Israel, pero no va a poder matarlos, los gentiles lo van a proteger y entonces se va a enojar con los gentiles? ¿Por qué no decírnoslo de esa manera? ¿Por qué usar símbolos, como usa esta palabrita? Bueno, los símbolos Dios no los eligió, no planeó usar símbolos para hacerlo más confuso o más difícil. Todo lo contrario. El símbolo es un medio universal que cualquier cultura puede entender y que comunica mucho más que 1000 palabras. Como decimos, ¿no? Una imagen te comunica muchísimo. Entonces Dios, para que podamos entender la profecía y no nos quede ninguna duda, lo hizo con imágenes. Para que sean tan ricos, tan claros, tan precisos, que nosotros podamos entender todos los eventos futuros en 22 capítulos. Asombroso. Dios es sabio. Entonces Él lo hizo declarando o ilustrando o señalando, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, este es el proceso. Dios a Cristo, Cristo al ángel, el ángel a Juan, Juan lo escribe y ahora nosotros, 2000 años después, lo leemos. Lo que estás leyendo acá no viene de cualquier lado.
esta línea a través de la cual te llegó esta verdad garantiza la validez, la autoridad que esta verdad tiene sobre nuestras vidas. Así que vimos la naturaleza de la profecía. Los dos puntitos que quedan son más cortos, no se preocupen. Segundo lugar, el contenido de la profecía. ¿De qué habla? ¿De qué trata la profecía? Versículo 2. Juan, entonces, vimos Dios, Jesús, ángel, Juan, y ahora Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Básicamente dos cosas. Juan escribió acerca de, él dio testimonio de la palabra de Dios. Me encanta este término que usa Juan acá. Dice que él dio testimonio. En el versículo 5, Juan dice que Cristo es el testigo fiel. Cristo es el ejemplo más grande que tiene el creyente de lo que es dar testimonio de manera fiel. ¿Y cómo dio testimonio Cristo? Hablando la verdad, aun cuando costó su propia vida. Y mirá el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El hombre que escribió Apocalipsis, él dio testimonio de Cristo. Él dio testimonio de la palabra de Dios. O sea, él habló con convicción y con fidelidad, como un testigo que estuvo dispuesto a sellar con su propia sangre la verdad que él estaba proclamando. La palabra testimonio ahí, ustedes saben que viene la palabra mártir que nosotros usamos de este término griego. Juan dio martureo, él dio el martirio, él habló la verdad aún frente a las consecuencias que eso iba a traer. ¿Y cuál era el contenido? ¿De qué habló Juan entonces? Él dio testimonio de la palabra de Dios. Esto es un comentario entre paréntesis, pero este es un ejemplo de un autor bíblico, o sea, el apóstol Juan, que es consciente que lo que él está escribiendo es la palabra de Dios. Juan, cuando dio testimonio, no dio testimonio de sus propias ideas. Él no está escribiendo sus propios pensamientos, aún cuando él escribe cada imagen que él está viendo y él elige los términos que va a usar para describirla. Él sabe, esto es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos en la profecía bíblica es esto, es la palabra de Dios. Dada por canales, instrumentos humanos, pero de Dios mismo. Aún te digo, en este momento, vos estás escuchando a un predicador, que lo que está haciendo es explicar el texto bíblico. Por lo cual, cuando vos escuchás a este predicador, vos estás escuchando las palabras de Dios, dichas con una boca humana. Y este es el hombre, este es el concepto de Juan. Entonces ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, Jesús es el testigo y Juan entiende de que él está obligado a transmitir lo que Cristo quería transmitir textualmente, palabra por palabra. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente esto. Es lo que Juan nos dice que vino directamente de Dios a través de Jesucristo. Juan lo escuchó directamente de Cristo en el capítulo 1, donde Cristo le habla directamente a Juan, o lo escuchó a través de un ángel que le habló a Juan o lo llevó a Juan al lugar donde Juan vio todo, pero el ángel fue enviado por Cristo. Entonces lo que Juan está escribiendo es lo que Cristo quería que él escriba de principio a fin en todo este libro. Y termina, esto que es la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Juan sabe que es así porque estas cosas él las vio.
Él las vio. Él no las imaginó, no se la contó otro, Él no la recibió de otra persona. Dios se la dio y estas cosas Él las vio con sus propios ojos. Entonces, este es el contenido de las profecías. Cuando vos estudiás profecías bíblicas, tenés que entender la naturaleza de las profecías, de qué se trata una profecía, y tenés que entender el contenido de la profecía. Las profecías son las palabras de Dios a través de instrumentos humanos que dieron testimonio de lo que Dios dijo. Y ellos fueron los autores, los testigos presenciales, los que vieron con sus propios ojos estas señales o estas revelaciones. Bueno, el último principio, vemos el valor de la profecía. La naturaleza de la profecía, el contenido de la profecía y ahora el valor de la profecía. Mira el versículo 3. ¿Para qué sirve entonces la profecía? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El valor de la profecía se resume en esa palabra bienaventurado. Súper feliz. Nosotros estuvimos estudiando las bienaventuranzas en Mateo, así que este término lo tenemos bastante familiarizado. ¿Qué es bienaventurado? Bueno, tiene que ver con el favor de Dios sobre una persona que disfruta de todos los beneficios de Dios y que ha sido salvado por la gracia de Dios, que es parte del reino de Dios. Es la persona que va a disfrutar de un Dios que va a usar todas las cosas para su bien y que va a guiar su vida. Súper feliz, bienaventurado. ¿Y quién es bienaventurado? ¿Quién es la persona favorecida por Dios? ¿Quién es la persona súper feliz? No en términos humanos, sino en el término más completo y eterno de la felicidad que Dios da. En primer lugar, son bienaventurados, primero dice, el que lee. Y después va a decir, y los que oyen las palabras de esta profecía. El primer bienaventurado es el que lee. En el tiempo en que se escribió esta carta no iba a ser impresa y repartida. Esta carta iba a ser llevada de una iglesia a otra, por estas 7 iglesias. Cuando llegara a esta iglesia se iban a ocupar de hacer una copia de esta carta y guardarla en un lugar que tenían todas las iglesias, un baúl donde se guardaban todos los rollos. Y cada semana, cuando se tuviese el culto, alguien se iba a parar y iba a leer esa carta. Entonces, al leer esta carta, esto es lo que está haciendo referencia a este pasaje. Súper feliz el que va a ese cofre y de todos los libros que hay, agarra este y lo saca y lo abre delante del pueblo de Dios y les lee la profecía de Dios. El primer bendecido es el pastor fiel que comparte el mensaje de Dios relacionado con los eventos del fin. Porque ¿quién más bendecido que este hombre que está teniendo él la experiencia de primera mano estar leyendo las palabras escritas ahí y estar siendo impactado por esas palabras y estar comunicando esas palabras de parte de Dios? Él es súper feliz. Pero no solo él, son súper felices los que oyen las palabras de esta profecía. Y acá, fíjate la diferencia, el que lee y los que oyen, dando a entender que es uno el que está leyendo y son muchos los que están escuchando. Los que están escuchando es la congregación. Súper felices los que están escuchando. Dicho de otra manera, súper felices los que prestan atención a la escatología. Los que tienen un corazón dispuesto, los que están hambrientos de entenderla y que la quieren recibir y que están escuchando la enseñanza. Súper felices ellos. Ya expliqué al principio por qué, todo lo que Dios va a hacer a través del estudio de la escatología. Pero acá Apocalipsis está señalando esta bendición que va a venir sobre ellos. Esta bendición es una bendición olvidada, es una bendición menospreciada. Pero vos entendés que Dios está promulgando una bendición especial para todos los que se dedican a entender los eventos futuros. Y eso te hace pensar, ¿cuándo fue la última vez que leí Apocalipsis?
Porque esta bendición es solo para los que están siendo expuestos a la verdad de las Escrituras en este área. Entonces esto tiene que ser algo constante, algo que vos desees. Dios va a bendecir a los que oyen las palabras de esta profecía. Pero agrega algo más, no solamente que las oyen, sino y guardan las cosas en ella escritas. La palabra guardar tiene que ver a veces con el concepto de proteger, pero en este contexto tiene que ver más bien con atesorar para poder obedecer. Guardar las palabras de esta profecía significa que la profecía no fue dada solo para informar. La profecía fue dada para que vos reacciones y vivas a la luz de esa profecía. La profecía es una exhortación. La profecía te llama a la obediencia. Entonces, cada vez que vos lees la profecía, tu alma tiene que estar compungida, tiene que haber dolor, arrepentimiento, tiene que haber convicción y tiene que haber un celo por vivir de acuerdo a esa verdad. Porque solo ahí vas a disfrutar de la bendición. La bendición de estas profecías no son para los que están sentados escuchando. Son para los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía. Son para los que las creen, la abrazan, la hacen propia y viven cada día a la luz de esa verdad. Los que guardan las palabras de esa profecía. Dios promete entonces bendición a todos los que pasan tiempo con este libro. La razón, porque el tiempo está cerca. Bueno, en de nuevo se usa esta expresión, el tiempo está cerca, y de nuevo te puede hacer pensar, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que está cerca? Pasaron 2000 años. Es que, ¿qué es cerca y qué es lejos? Bueno, vos entendés que esto tiene que ver con perspectiva. Yo nunca me voy a olvidar una vez que estábamos con un par de amigos acompañando a un fundador de iglesias que trabajaba en el altiplano jujeño. Y en ese tiempo no había vehículos que puedan andar en esas zonas, así que se caminaba. Todo el día tenías que caminar para llegar a un pequeño pueblito de unas 7, 8 casas, donde este hombre había fundado iglesias. Varias iglesias que se fundaron ahí, a 3.000 metros de altura, o sea, son lugares que muy poca gente va. Y me acuerdo un día estábamos caminando, habíamos caminado, 4 horas, y no sabíamos cuánto faltaba para llegar, y de repente en el medio del desierto, de la nada, de las montañas, vemos venir uno caminando. Así que contentos nosotros llegamos, lo saludamos, charlamos un ratito, y falta mucho para Arroyo Seco, se llamaba, me parece, el pueblito. Ahícito nomás, nos dijo, nos señaló con la boca, ¿no es cierto?, hacia dónde quedaba, ahícito nomás, a la vuelta del cerrito, ahícito nomás. 3 horas más caminamos para llegar al... Claro, en la mente de él faltaba poco para llegar al pueblo, ¿no? Nosotros ya nos dábamos más. ¿Qué es poco? ¿Qué es poco? Bueno, cuando Dios dice poco, y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, vos decís, esa referencia, no sé si yo la puedo ajustar a mi realidad y pensar cuánto es poco. Porque Dios no está sujeto al tiempo igual que yo, Él sabe lo que es la sucesión de tiempo, pero más bien Él dijo poco, no para que yo mida cuánto es el tiempo que falta, sino para ayudarme a vivir con esa expectativa de lo inminente que es. La iglesia vivió siempre de esta manera y así debemos vivir, porque falta poco. ¿Qué tan poco? Están pasando cosas ahí en el Medio Oriente, ¿qué tan poco falta? Poco, muy poco. Y si mañana se levanta una guerra y es aniquilado el Estado de Israel y los judíos son dispersos por todo el mundo de nuevo como lo fueron antes, ¿cuánto falta para que venga el Señor? Poco, muy poco. Nada se tiene que cumplir para la venida del Señor, para el rapto inminente de la iglesia. Él puede venir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Creo que cuando miramos el mundo, nos llenamos de expectativa, pero la expectativa no tiene que ver por las noticias que vemos, tienen que ver con las escrituras que dicen que falta poco. No nos dejamos llevar por el mundo y por las situaciones que vemos, miramos la escritura y este versículo dice, falta poco, el tiempo está cerca. ¿Y lo creemos?
aún tal vez no termine esta predicación y el Señor nos venga a buscar. Está cerca, muy cerca. Entonces, ¿cómo respondemos a este pasaje? Bueno, primero, yo hablaba al principio de la gracia y cómo la gracia hace que el hombre de Dios y la mujer de Dios vivan con expectativa de lo eterno. Tal vez esa expectativa no está en tu corazón y vos solamente pensás en lo terrenal. Y si esa es tu realidad, entonces tal vez es porque todavía no has experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios no te ha hecho levantar los ojos de este mundo que pasa para ver lo que no va a perecer. Y si vos todavía estás en este mundo pensando en las cosas de este mundo y tu corazón no se ha elevado a la eternidad, entonces lo que tenés que hacer es venir a Cristo a recibir su gracia y su salvación. Lo que tenés que hacer es clamar a Él, porque hay uno que pagó por tu pecado y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a vos, y que resucitó para que vos también puedas vencer la muerte y fue a preparar un lugar para todos los que lo esperan a Él. Entonces, este es el momento de tu salvación, este es el momento para clamar a Cristo por salvación. Si aún no está en tu alma, si vos has nacido de nuevo y la gracia salvadora ya está en tu corazón, te pregunto, ¿puedes ver en tu corazón esta actitud expectante que forja todo lo que evaluás, sentís y decidís en tu día a día? ¿Qué tan seguido estás meditando en esta esperanza bienaventurada? ¿Qué tan seguido estás leyendo los pasajes referidos a esta realidad? Es un momento para evaluar de nuevo el lugar que ha tenido esta verdad en nuestro corazón y a volver a enfocar nuestra mente y nuestra vida en esto. Yo preguntaba al principio, estás en una situación difícil, estás cargado, desanimado, quitaste tu mirada de lo eterno, estás viviendo de acuerdo a los criterios de este mundo, estás descuidando tu ministerio, estás abandonando tus relaciones con tus hermanos. Entonces necesitas recordar a qué fuiste llamado, necesitas recordar tu eternidad y volver y dejar que eso sea un estímulo constante para seguir avanzando. Entonces, si has descuidado este aspecto crítico de tu vida, tenés que arrepentirte y volver a responder a la profecía bíblica en fe y obediencia, como decíamos. Vamos a estar estudiando la escatología por las próximas semanas. Si Dios lo permite, voy a estar 2 domingos más con ustedes predicando y después voy a viajar a la selva y 4 domingos van a estar repartidos en hombres que van a estar predicando sobre este tema. Pero este va a ser un verano especial, donde espero que el Señor grabe a fuego estas convicciones en nuestro corazón. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, cuánto la necesitamos. Miro alrededor de esta habitación, veo a mis hermanos, sé algunas de las cosas que algunos de ellos viven y de otros tal vez no. Tú los conoces, pero no hay ninguno de nosotros que no necesite saber lo que va a pasar. Algunos necesitan saberlo porque están demasiado seguros en este mundo. Tal vez han endurecido su corazón contra ti y en la indiferencia siguen caminando como si nada de esto fuese a pasar. Y hoy el conocimiento del futuro, Señor, lo necesitan para que tú les quebrantes y les salves. Sálvales, Señor. No permitas que sigan hacia su condenación. Dales vida en Cristo. Y esta esperanza bienaventurada que pueda ser de ellos. Y todos lo necesitamos, Señor, porque hay muchos que tal vez están preocupados, cargados, angustiados, luchando y necesitan el consuelo y el aliento que viene de estas verdades. Necesitan reenfocar su corazón y su alma en la eternidad y reconocer que las cosas pasajeras de esta vida son una apariencia que desaparece. Y puedan dejar que el dolor o la alegría, las posesiones o la falta de ellas, nada de eso estorbe. Ellos puedan vivir a la luz de la eternidad. Ayúdame, Señor, en la predicación de cada semana de estas verdades. Danos la gracia de escucharlas, creerlas y vivirlas.
y edifica tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.